En esta tercera lectura tenemos un texto de tipo expositivo, está compuesto por 4 párrafos y al final aparece la referencia bibliográfica en la cual encontramos el nombre del autor, el título, de donde se extrajo, Líos de Familia, en la revista Muy Interesante. Vamos a mirar entonces párrafo a párrafo qué elementos permiten que lo constituyamos como un texto de tipo expositivo. En nuestra sociedad se tiende a pensar que el matrimonio, la base de la familia, de hecho aquí nosotros ya podemos entrar a identificar el tema, en este caso el matrimonio, se sostiene si hay confianza mutua y buena comunicación, así como si ambos miembros de la pareja trabajan unidos para resolver los conflictos y pasan tiempo juntos. En resumen, hay que saber determinar y detectar ese tipo de conectores en donde nosotros podemos inclusive llegar a identificar en qué momento el autor hace aclaraciones, plantea ejemplos, generaliza, y uno de estos casos es resumir lo que nos ha presentado hasta el momento. Su piedra angular es un amor maduro y sincero. No obstante, que viene a convertirse en otro conector, pero este ya es de otro tipo y tiene como función contradecir lo que anteriormente se había planteado. La idea de que este deba ser la razón última del enlace es bastante reciente. Aparece en el siglo XVIII y se afianza en el siglo XIX con el movimiento romántico. Hasta entonces, el matrimonio era ante todo una institución económica y política demasiado trascendente como para dejarla en manos de los dos individuos implicados. En general, nuevamente aparece otro conector que nos permite saber que hay resumen o que hay una aclaración. Resultaba inconcebible que semejante acuerdo se basara en algo tan irracional como el enamoramiento. De hecho, no se inventó ni para que los hombres protegieran a las mujeres ni para que las explotaran. Se trataba de una alianza entre grupos que iba más allá de los familiares más cercanos o incluso los pequeños grupos. Hasta aquí tenemos el planteamiento del tema, que es el matrimonio. Y sobre el matrimonio vamos a encontrar dos concepciones. Una de corte romántico, ¿sí? Gira en torno al amor, a la sinceridad, al aprecio conyugal. Recuerden que cuando nosotros nos referimos al movimiento romántico, no necesariamente nos estamos refiriendo al amor, sino a los ideales y a la trascendencia del hombre. En este caso, entonces vamos a mirar el matrimonio desde un punto de vista sentimental, y más adelante el matrimonio ya es concebido como una institución económica y política. Eso en los 2 primeros párrafos. Para las élites era una manera excelente de consolidar la riqueza, fusionar recursos y forjar uniones políticas. Desde la Edad Media, la dote de boda de la mujer constituía el mayor ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Para los más pobres también suponía una transacción económica que debía ser beneficiosa para la familia. Así, se solía casar al hijo con la hija de quien tenía un campo colindante. El matrimonio se convirtió en la estructura que garantizaba la supervivencia de la familia extendida, que incluye abuelos, hermanos y sobrinos. Entonces, en este caso, podemos reconocer una definición de matrimonio: la estructura que garantizaba la supervivencia de la familia, que llega a complementar el segundo punto de vista, en donde se nos muestra el matrimonio como una institución económica y política. Entonces, en este caso, se desglosa y se amplía la idea. Al contrario de lo que solemos creer, la imagen del marido trabajando fuera de la casa y la mujer haciéndose cargo de la misma es un producto reciente de los años 50. Hasta entonces, la familia no se sostenía con un único proveedor, sino que todos sus integrantes contribuían al único negocio de la que ésta dependía. Entonces, en este segundo párrafo, si nosotros vamos a hacer una glosa,
tendríamos una ampliación del matrimonio como institución política. Y ese fenómeno, ¿cómo se veía para las personas adineradas como para los pobres, como lo plantea allí el autor? Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. Aquí en este caso, el autor viene a seguir validando, no cayendo solamente en el punto de vista del matrimonio como una institución política y económica, sino también que sigue contemplando la idea del amor conyugal. Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, la aparición nuevamente de un conector de contradicción, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. En la China tradicional, por ejemplo, ya sabemos aquí, por ejemplo, las ideas secundarias están constituidas por ejemplos. Una atracción excesiva entre los esposos era tenida como una amenaza al respeto y solidaridad debida a la familia. Es más, en tal ambiente la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas. Fue en la década de 1920 cuando se inventó un término para designar el cariño entre cónyuges. Una idea tan radicalmente nueva exigía un vocabulario especial. En este párrafo, entonces vuelve el autor a retomar la idea del matrimonio fundamentado en el sentimiento, ¿sí? Da un ejemplo de cómo algunas culturas rechazaban de tajo el concepto del amor matrimonial, y viene a explicar un dato histórico en el cual ya se empieza a utilizar un discurso que valida el amor conyugal. En el último párrafo, aún hoy muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del matrimonio. Entonces lo está contextualizando el asunto de la institución matrimonial en la actualidad. Aún hoy muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del matrimonio, y nos vienen a dar uno de los casos: los fulbes africanos del norte de Camerún. Abren comillas, recuerden que las comillas se utilizan en muchas ocasiones para citar lo que dicen otros autores sobre el tema. Muchas de sus mujeres niegan vehementemente cualquier apego hacia el marido, asegura Helen Regis del Departamento de Geografía y Antropología de la Universidad Estatal de Luisiana. Otras, en cambio, aprueban el amor entre esposos, pero nunca antes de que el matrimonio haya cumplido su objetivo primordial. Vamos a mirar las preguntas que nos plantea la guía. Para el autor, el amor o el enamoramiento son: A. Las bases fundamentales del matrimonio y de la familia. Recuerden que si nosotros tomáramos esta respuesta como válida, estaríamos desconociendo, digamos que la razón de ser del texto, la cual tiene que ver con el reconocimiento de otro punto de vista diferente al del amor y que tiene que ver con la política y la economía. Entonces rechazamos la A. B. Amenazas al respeto y a la solidaridad debida a la familia. También la rechazamos en dado caso que no se tiene en cuenta el amor conyugal. Ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia, o sentimientos irracionales que contradicen el deber ser del matrimonio. Fijémonos que aquí nos vamos a inclinar más por la C, en tanto que aquí el enunciado dice: el amor o el enamoramiento son. En este caso, en el primer párrafo, ¿sí?, estábamos concentrándonos en el hecho de, no obstante, introduce la nueva idea, ¿sí?, de que el concepto de
el amor en el matrimonio es relativamente reciente, y lo plantea en este caso. Aparece en el siglo XVIII y se afianza en el siglo XIX. Entonces la respuesta en este caso sería la C. La 14. La función del conector, sin embargo, del penúltimo párrafo es. Nosotros ya aquí la habíamos marcado. La función del conector, sin embargo, del penúltimo párrafo es A. Introducir un nuevo tema de reflexión. Recuerden que el conector, sin embargo, se utiliza más para contradecir, para contrastar o para oponerse a lo que ya se ha comentado. Entonces, introducir no es ese tipo de... sin embargo, no es un conector que cumpla con esa función. B. Negar información suministrada previamente. Si vamos al párrafo, que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. Sin embargo, aquí no desconoce del todo la idea que nosotros subrayamos en esta oración. Entonces, la vamos también a desechar. Agregar nuevos detalles acerca de lo dicho anteriormente. No, allí se utilizarían otro tipo de conectores como adicionalmente, en suma, por otro lado. Entonces no es la función del conector, sin embargo. Y por último, contrastar la información anterior sin llegar a validarla. Si ustedes se fijan, dice que el matrimonio no se va a basar en el amor, no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. De todas maneras, recuerden que el autor no se casa con ninguna de las dos posturas, sino que simplemente lo que hace es exponerlas y presentarlas por medio de la comparación. La número 15. La palabra dote del segundo párrafo puede reemplazarse sin que la frase pierda su significado por A. Ahorros de la futura esposa. B. Dinero de los familiares. C. Aporte patrimonial. O D. Ceremonia matrimonial. Como tal, la palabra dote se refiere más a lo que aportaban o lo que daban los familiares para poder llevar a cabo el negocio del matrimonio. Desde la Edad Media, la dote de boda de la mujer constituía el mayor ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Entonces, en este caso, nos vamos a ir por el lado de la B, la cual se constituye en el dinero que aportan los familiares de la novia para poder establecer el negocio. La pregunta número 16, el tercer párrafo del texto. Fíjense que para este tipo de preguntas es importantísimo haber tomado nota y haber subrayado para poderse guiar mucho más fácil en la respuesta de este tipo de preguntas. A. Presenta un paralelo entre las concepciones del amor y el matrimonio en la China tradicional. B. Demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto de la solidaridad de la familia. C. Sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas el enamoramiento y el matrimonio se consideran incompatibles. Y D. Provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas. Nos vamos a remitir entonces al tercer párrafo. Y si ustedes se fijan, ya quedamos marcado nosotros un conector, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, en este caso, nos dan un ejemplo. ¿Un ejemplo sobre qué? Sobre la contextualización del matrimonio en la China tradicional, ¿sí? Y cómo la atracción entre esposos podía llegar a amenazar como el pacto que se establecía entre las familias, ¿sí? Es más, en tal ambiente la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas, es decir, algo que no se concebía. Entonces, en este caso, miren que el mismo conector nos da la pista. La respuesta sería la D.
provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas, además porque también nos dan fechas, ¿sí? Y hace referencia a la cultura china. Algunos dirán que también la B es una posible respuesta. Dice, demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto y a la solidaridad de la familia. Sin embargo, recuerden que hay que mirar digamos de manera global el párrafo. Número 17. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido considerado como la base de la familia? Entonces, aquí lo que nosotros debemos hacer es analizar primero la pregunta. ¿Apoya la idea? Es decir, que las 4 opciones que nos van a mostrar acá se convierten en argumentos. ¿Argumentos para qué? Para esta tesis. La idea de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido considerado como la base de la familia. Y aquí entonces nosotros tenemos 4 razones. ¿De qué manera validarla? Nosotros tenemos que mirar, reconocer cuál es el sujeto o el tema de la oración. Entonces, la idea del amor maduro y sincero, ese será el sujeto. ¿Qué se dice de ese sujeto? Es decir, de la idea del amor maduro y sincero, que no siempre se ha considerado como la base de la familia. Las 4 opciones. En los años 50 se produjo una marcada distinción entre los roles masculino y femenino en la familia. Fíjense que esta opción en ningún momento menciona el tema, la idea de que el amor maduro y sincero, ¿sí? B. La idea del amor como la razón que ha de llevar al matrimonio surgió con el movimiento romántico del siglo XVIII. Si ustedes se fijan, a comparación de la primera opción, en la B, miren que tiene el mismo referente o el mismo tema. La idea del amor maduro y sincero, y acá la idea del amor. Por eso nosotros vamos a plantearla como una muy buena opción en cuanto a las respuestas. C. Ambos miembros de la pareja deben poner mucho empeño para que el matrimonio se sostenga, y esa es una información aislada que encontramos entre el tercer y cuarto párrafo del texto y no responde a la pregunta que se nos plantea. Y la D. El matrimonio se consolidó en el siglo XIX como la principal forma de institucionalización del amor conyugal. También es una muy buena opción, solamente que aquí nos vamos a ir más bien por la B en la medida en que nos están hablando del sujeto, en este caso la idea del amor maduro y sincero, la cual retoma en la opción B. La número 18. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como una institución política y económica? Vamos a mirar entonces ejemplos, que es lo que nos están pidiendo en estos casos. Primero, en la Edad Media la mujer aportaba un dato en el momento de casarse. Entre los tulbes africanos es común que las mujeres niegan amar a sus maridos. En el siglo XVIII y XIX cambió la idea sobre la cual es la base que sostiene la familia. Y en la sociedad china hasta la década de 1920 se acuñó un término para designar el cariño entre esposos. Entonces vamos a referirnos a ejemplos que ilustran o que van a evidenciar que la familia como institución política y económica. Entonces, la B, entre los tulbes africanos es común que las mujeres nieguen el amor de sus maridos. No, en este caso utilizaban ese ejemplo para hacer referencia a que no todas las culturas, para que hubiera podido establecerse la unión conyugal, debía haber amor. La C, en los siglos XVIII y XIX cambió la idea sobre la cual es la base que sostiene a la familia. Si ustedes se dan cuenta, como tal no se plantea un ejemplo, sino que es una premisa del texto. En la sociedad china hasta la década de 1920 se acuñó un término para designar el cariño entre esposos. Aquí se refiere más al discurso en torno a la unión
conyugal y de qué manera se resignificó. Entonces, en este caso, la respuesta vendría a ser la A. La A, en este caso, el aporte que hacían las familias para establecer la sociedad conyugal, ¿sí? Permitían la constitución política y económica de dicha familia. Entonces, en este caso, la respuesta vendría a ser la A. La número 19. ¿Qué implicación sobre el matrimonio entre los tulbes africanos puede derivarse a partir de lo dicho por el autor? En este caso nosotros tenemos que establecer inferencias, es decir, llegar a conclusiones a partir de la información que nos da el autor. ¿Qué implicación sobre el matrimonio entre los tulbes africanos puede derivarse? A, que en esa comunidad no sucede que haya amor entre esposos. B, que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio. C, que las mujeres de esa comunidad sienten temor a enamorarse de sus esposos. Y D, que las mujeres de esa comunidad no ven su amor correspondido por sus esposos. Si nos remitimos al último párrafo, miren lo que plantea el autor, aquí en la cita. Muchas de sus mujeres niegan vehementemente cualquier apego a su marido. Y eso venía a validar el hecho de que muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del matrimonio. En este caso, la A, que en esa comunidad no sucede que haya amor entre esposos, se puede dar algún caso, porque de todas maneras no es una premisa verdadera en su totalidad. B, que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio. Con esta opción nosotros nos vamos a identificar mucho más en la medida en que, por un lado, no desconoce del todo el amor que puede existir entre los esposos, ¿sí? Pero además nos puede reconocer que habiendo amor o no se puede establecer esa sociedad conyugal. Entonces la respuesta sería la B. La número 20. De acuerdo con el texto, ¿qué se puede concluir acerca del matrimonio? Aquí en este caso nosotros debemos retomar toda la información que nos mostró el autor. A, que es una institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos. No, recuerden que en este caso solamente se estaría concentrando en una parte de la exposición. B, que es la base de la familia en culturas tan diversas y complejas como las nuestras. Digamos que esta es una inferencia, ¿sí? a la cual uno puede llegar, mas sin embargo no vendría a ser como el grueso de la temática propuesta. C, que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social. Es una buena opción, ya vamos a validarla. Y D, que es un pacto entre dos individuos que debe basarse en el amor y en la confianza. A diferencia de la opción A, en este caso nos estamos concentrando solamente en el amor y la confianza y dejamos de lado la postura que tendría que ver con el elemento político y económico. En este caso nos inclinamos más por la C. ¿Por qué? Primero que todo, varía dependiendo del contexto. Si ustedes se fijan, nos muestran culturas como la china, como la africana, inclusive puede hacer referencia a culturas occidentales, ¿sí? Y además nos muestran de qué manera puede variar dicha concepción en torno a los momentos históricos. ¿Sí? Nos nombran Edad Media, siglo XX, por lo tanto nuestra respuesta vendría a ser la C.